Mientras mi esposa estaba de viaje, encontré su testamento. Y cuando leí lo que había escrito ahí dentro, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No fue un accidente. No fue un descuido. Fue una traición tan fría, tan calculada, que incluso ahora, con el papel todavía temblando entre mis manos, me cuesta creer que la mujer con la que compartí 43 años de mi vida haya sido capaz de algo así. Me llamo Osvaldo Meneses. Tengo 68 años. Trabajé toda mi vida como ingeniero civil, construí puentes, levanté estructuras que todavía están de pie. Pensé que también había construido un matrimonio sólido. Pero los cimientos de mi hogar estaban podridos desde hace mucho tiempo, y yo fui el único que no quiso verlo. Tatiana viajó el lunes por la mañana. Dijo que era un congreso en Dallas, algo relacionado con su trabajo en la consultoría financiera. 3 días, me dijo. 3 días nada más. Me besó en la frente como si fuera un niño, tomó su maleta y se fue. Yo me quedé en esta casa vacía, en este silencio que últimamente se había vuelto tan normal que ya ni siquiera lo notaba. Era martes por la tarde cuando pasó. Estaba buscando unos documentos míos en el estudio, papeles del seguro médico que necesitaba renovar. Abrí el cajón de abajo del escritorio, ese que casi nunca uso, y ahí estaba, un sobre manila, grueso, con el logo de un bufete de abogados que no reconocí. No tenía nombre escrito afuera. Solo estaba ahí, escondido entre carpetas viejas. Algo en mi estómago se retorció. No sé si fue intuición o simplemente el peso del silencio de los últimos meses, pero mis manos se movieron solas. Abrí el sobre, saqué los documentos y leí las palabras que destrozaron 43 años en menos de 5 minutos. Última voluntad y testamento de Tatiana Méndez de Meneses. Fecha, 4 meses atrás. 4 meses en los que ella siguió durmiendo a mi lado, cocinando los domingos, preguntándome cómo estuvo mi día. 4 meses de mentiras perfectamente ensayadas. Leí cada línea. Cada palabra era una puñalada. La casa que compramos juntos, la casa donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas, estaba siendo transferida a un fideicomiso. Un fideicomiso del cual yo no era beneficiario. Las cuentas bancarias, los ahorros que acumulamos durante décadas de trabajo, todo dividido de una manera que me dejaba prácticamente con nada. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la cláusula que decía que en caso de divorcio o separación, yo debía abandonar la propiedad en un plazo no mayor a 30 días. Como si fuera un inquilino. Como si no hubiera pagado cada dólar de la hipoteca durante 20 años. Como si esta casa no llevara mi sudor en cada pared. Había más. Documentos adjuntos. Transferencias bancarias que no reconocí. Movimientos de dinero a una cuenta que nunca habíamos hablado. Retiros grandes, constantes, durante los últimos 8 meses. Miles de dólares desapareciendo poco a poco, y yo sin notarlo porque confiaba en ella. Porque pensé que éramos un equipo. Me senté en la silla del estudio. La misma silla donde pasé tantas noches trabajando en proyectos, revisando planos, construyendo el futuro de nuestra familia. Ahora esa silla se sentía como el único lugar sólido en un mundo que se estaba desmoronando. El papel seguía en mis manos. Lo leí una segunda vez, luego una tercera, buscando alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había ninguna. Tatiana me estaba preparando para algo. Y lo había hecho en secreto, a mis espaldas, con la precisión de alguien que lleva mucho tiempo planeando cada movimiento. Miré alrededor del estudio. Las fotos en la repisa. Tatiana y yo en Cancún, hace 15 años. Nuestros hijos cuando eran pequeños. La familia reunida en el jardín. Todas esas imágenes ahora me parecían falsas, como decorados de una obra de teatro donde yo era el único que no sabía que estaba actuando. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo decidió que yo ya no importaba? ¿Cuándo dejé de ser su esposo y me convertí en un obstáculo? Pensé en los últimos meses. Los viajes constantes. Siempre había una conferencia, una reunión importante, un cliente en otra ciudad. Antes me invitaba. Antes me incluía. Pero poco a poco fui quedando afuera. Es aburrido para ti, Osvaldo, me decía. Son puras reuniones de trabajo. Mejor quédate y descansa. Y yo, como un idiota, le creí. Pensé en las cenas. Antes cocinábamos juntos. Ahora ella comía rápido, revisaba su teléfono constantemente, se iba a dormir temprano. Cuando intentaba conversar, sus respuestas eran cortas, distraídas. Estoy cansada, me decía. Y yo asentía,
porque después de 43 años, pensé que era normal. Pensé que así era el matrimonio a esta edad. Pero no era cansancio. Era indiferencia. Era el desprecio silencioso de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento correcto para ejecutarla. El teléfono celular estaba sobre el escritorio. Lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. Tatiana me llamaba todas las noches cuando viajaba. Una videollamada rápida, 10 minutos, solo para ver cómo estaba. Ahora entendía que no era cariño. Era control. Era asegurarse de que yo seguía aquí, quieto, sin sospechar nada. Faltaban 2 horas para que llamara. 2 horas para decidir qué hacer con esta información. 2 horas para procesar que mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer a la que le entregué mi vida entera, me había traicionado de la manera más cobarde posible. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí sentado, con el testamento en las manos, sintiendo como cada recuerdo feliz se teñía de amargura. 43 años. 43 años de levantar puentes mientras el mío se caía sin que yo lo notara. La luz del atardecer entraba por la ventana del estudio. Afuera, los pájaros cantaban. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. En ese momento, con el testamento todavía temblando entre mis dedos, supe que el hombre que era esta mañana ya no existía. Y cuando el teléfono sonara, cuando la cara de Tatiana apareciera en esa pantalla con su sonrisa perfectamente ensayada, ella no iba a encontrar al esposo ingenuo que dejó el lunes por la mañana. Iba a encontrar a alguien completamente diferente. Me quedé mirando el testamento hasta que las letras empezaron a borrarse frente a mis ojos. No por las lágrimas, sino por el cansancio de leer una y otra vez las mismas traiciones. Guardé los documentos en el sobre y lo dejé exactamente donde lo encontré. Tatiana no podía saber que yo sabía. Todavía no. Cerré el cajón y me senté de nuevo. Y entonces empezaron a llegar. Los recuerdos. Todos esos momentos que ignoré, que justifiqué, que enterré bajo capas de confianza ciega. Ahora volvían como fantasmas, uno tras otro, exigiendo ser vistos por lo que realmente fueron, señales de advertencia que elegí no leer. Hace 6 meses. Mi cumpleaños número 68. Tatiana me dijo que haríamos una cena especial, solo nosotros dos. Yo me ilusioné como un tonto. Compré vino, preparé la parrilla, puse música. Pero 3 horas antes de la cena, recibió una llamada. Emergencia en la oficina, me dijo. Lo siento mucho, amor. Te compenso el fin de semana. Pasé mi cumpleaños solo. Comí un pedazo de carne frente al televisor, tratando de convencerme de que no importaba, que ya estábamos grandes para esas celebraciones. Pero sí importaba. Y en el fondo lo supe, aunque no quise admitirlo. 2 días después vi en su teléfono una foto que subió a sus redes sociales. Estaba en un restaurante elegante del centro. Con gente de su trabajo, decía el pie de foto. Todos sonriendo, copas de champán en alto. La fecha de la foto, la noche de mi cumpleaños. No hubo ninguna emergencia. Simplemente prefirió estar con ellos que conmigo. Cuando le pregunté al respecto, me miró con esos ojos fríos que últimamente usaba tanto. Osvaldo, ya te expliqué. Fue una reunión de última hora que se extendió. No seas dramático. Y yo me callé. Me tragué la humillación y seguí adelante como si no doliera. Hace 4 meses. Nuestro aniversario de bodas número 43. Reservé una mesa en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, ese lugar pequeño e íntimo que ella siempre decía que le traía los mejores recuerdos. Compré flores. Me puse el traje que a ella le gustaba. Estaba emocionado de reconectar, de recordarle que todavía estábamos juntos en esto. Llegué al restaurante. Esperé 30 minutos. Luego 1 hora. Le mandé mensajes. La llamé 3 veces. Nada. Finalmente respondió con un texto frío. Se me complicó todo. No voy a poder. Perdón. Me quedé sentado en esa mesa, con las flores marchitándose frente a mí y el mesero mirándome con lástima cada vez que pasaba. Pagué la cuenta sin haber comido nada y me fui a casa. Tatiana llegó pasada la medianoche. No dio explicaciones. Solo se metió a la cama y se durmió dándome la espalda. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Y yo, débil, cansado de pelear, simplemente dejé que el momento se desvaneciera en el olvido. Pero ahora, con el testamento que mandóme en la memoria, ese momento cobraba otro significado. Ese día, hace 4 meses,
Fue exactamente cuando ella firmó esos documentos. El mismo día de nuestro aniversario, mientras yo esperaba como un idiota en un restaurante vacío, ella estaba en la oficina de un abogado planeando cómo borrarme de su vida. Hace 3 meses. Un domingo por la tarde. Yo estaba en el garaje arreglando la camioneta cuando escuché risas en el jardín de la casa vecina. Era una reunión familiar. Los Martínez, nuestros vecinos de siempre, tenían a todos sus hijos y nietos visitándolos. Había música, comida, alegría. Entré a la casa y le dije a Tatiana, deberíamos hacer algo así. Invitar a los muchachos, a los nietos. Hace meses que no nos reunimos todos. Ella ni siquiera levantó la vista de su laptop. Están ocupados, Osvaldo. Todos tienen sus vidas. No podemos estar molestando. Pero yo insistí. Llamé a nuestro hijo mayor, Armando. Me atendió con prisa, distraído. Papá, estamos complicados. Tal vez el próximo mes. Llamé a nuestra hija Luciana. Misma respuesta. Tenemos muchas cosas, papá. Ya coordinamos algo más adelante. Me sentí como un estorbo. Como alguien del que había que escapar con excusas corteses. Ahora me pregunto, ¿qué les habrá dicho Tatiana? ¿Qué mentiras habrá plantado en sus cabezas para que poco a poco dejaran de visitarme? Porque antes venían seguido. Antes esta casa estaba llena de vida. Y de repente todo se enfrió, se vació, y yo me quedé solo sin entender por qué. Hace 2 meses. Tatiana me dijo que necesitaba mi firma para unos documentos del banco. Trámites aburridos, me explicó. Solo firma aquí y aquí. Yo firmé sin leer. Confiaba en ella. Éramos un equipo. Ahora, mirando esos extractos bancarios en el testamento, entiendo que firmé. No eran trámites aburridos. Era mi propia sentencia. Autorizaciones para mover dinero, para crear cuentas a mi nombre que nunca supervisé, para hacer transferencias que nunca cuestioné. Me usó. Usó mi confianza como un arma contra mí mismo. Hace 1 mes. La encontré llorando en la sala. Fue la única vez en mucho tiempo que la vi vulnerable. Me acerqué, preocupado, le pregunté qué pasaba. Ella me miró con los ojos rojos y me dijo, nada que puedas entender, Osvaldo. Me aparté. Sus palabras fueron como un portazo en la cara. Ya ni siquiera fingía necesitarme. Ya ni siquiera se molestaba en incluirme en su dolor, en su vida, en nada. Y la semana pasada, 3 días antes de su viaje, estábamos en la cama, cada uno en su lado, con el abismo de silencio que se había vuelto normal entre nosotros. Yo intenté acercarme, poner mi mano sobre la suya. Ella la retiró como si mi toque le quemara. Estoy cansada, murmuró. Y se dio vuelta. Esa noche me quedé despierto mirando el techo, sintiendo que había perdido algo pero sin saber exactamente qué. Ahora lo sé. Había perdido a mi esposa hace mucho tiempo. Solo que nadie se había molestado en avisarme. Todos esos momentos. Todas esas exclusiones. Todas esas frialdades que yo atribuía al cansancio, a la edad, a la rutina. No era nada de eso. Era el desprecio calculado de alguien que ya me había descartado pero todavía necesitaba que yo siguiera ahí, firme y callado, hasta que ella estuviera lista para el golpe final. Me levanté del escritorio. Caminé hacia la cocina. Serví un vaso de agua pero no pude beberlo. Mi garganta estaba cerrada, no de tristeza sino de rabia contenida. Una rabia silenciosa que crecía en mi pecho como algo vivo. Miré el reloj. Faltaba 1 hora para su llamada. 1 hora para decidir si seguir fingiendo o dejar que ella viera en mis ojos que ya no era el mismo hombre que dejó atrás. Volví al estudio. Abrí el cajón de nuevo. Saqué el sobre. Lo puse sobre el escritorio, a plena vista. Y esperé. Me quedé mirando ese sobre como si fuera un objeto extraño, algo que no debería existir en mi realidad. Pero ahí estaba, sólido, real, irrefutable. La prueba de que los últimos 43 años de mi vida habían sido construidos sobre una ilusión que ahora se desmoronaba como arena entre mis dedos. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a romper nada. Los hombres de mi generación aprendimos a guardar el dolor, a procesarlo en silencio, a convertirlo en algo más útil que las lágrimas. Y en ese momento, sentado en mi propio estudio, rodeado de recuerdos que ahora sabía falsos, sentí como ese dolor se transformaba en algo diferente. En claridad. En determinación. Tatiana me había subestimado. Pensó que era tan predecible, tan manso,
tan ciegamente confiado que nunca descubriría nada hasta que fuera demasiado tarde. Pensó que podía moverme por el tablero como una pieza sin voluntad propia. Pero se equivocó. Abrí mi laptop. Mis manos ya no temblaban. Entré a nuestra cuenta bancaria conjunta, esa que supuestamente compartíamos todo. Revisé cada movimiento de los últimos 12 meses. Ahí estaban, claros como el agua, transferencias regulares a una cuenta que no reconocí. $500 aquí, $1000 allá. Retiros en efectivo. Pagos a servicios que nunca contraté. En total, más de $45,000 habían desaparecido de nuestra cuenta en el último año. $45,000 que ella movió sin consultarme, sin decirme nada, mientras yo seguía depositando mi pensión religiosamente cada mes, creyendo que estábamos ahorrando para nuestros años finales juntos. Tomé capturas de pantalla de todo, una por una, metódicamente, sin prisa. Creé una carpeta en mi computadora y la titulé Documentos Importantes. Guardé todo ahí. Las transferencias, los extractos, las fechas. Cada evidencia de su traición archivada con precisión. Luego revisé su laptop. Ella la había dejado en la sala antes de irse de viaje. Siempre la dejaba cuando viajaba, decía que solo llevaba su tablet para trabajar. Conocía su contraseña. Era la fecha de nuestro aniversario de bodas, irónicamente. La misma fecha en que firmó esos papeles para destruir nuestro matrimonio. Entré a su correo electrónico. Al principio no encontré nada inusual. Mensajes de trabajo, newsletters, cosas mundanas. Pero entonces recordé algo. Tatiana tenía una segunda dirección de correo. Una que creó hace 2 años para separar lo personal de lo profesional, me había dicho. Busqué en sus navegadores guardados. Y ahí estaba. La otra cuenta. No tenía la contraseña, pero su laptop recordaba la sesión. Hice clic. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Correos. Decenas de correos. Con un remitente que aparecía guardado como LM. Los mensajes más recientes eran de hace 3 días. Abrí el último. Ya casi, mi amor. Solo unos meses más y todo estará listo. Podremos empezar nuestra vida juntos sin escondernos. Ya casi somos libres. Mi amor. Nuestra vida juntos. Libres. Bajé por la cadena de mensajes. Había cientos. Conversaciones íntimas, planes, fotografías. Tatiana sonriendo de una manera que no me regalaba a mí desde hacía años. Tatiana hablando de futuro, de viajes, de una casa en la playa. Y el nombre completo del remitente apareció en un correo más antiguo, Lázaro Mendoza. Busqué el nombre en internet. 47 años. Abogado corporativo. Socio de un bufete en Houston. Divorciado. Sin hijos. El mismo bufete cuyo logo estaba en el sobre del testamento. Todo encajó con una claridad brutal. Tatiana no solo me estaba dejando. Me estaba reemplazando. Había encontrado a alguien más joven, más exitoso, alguien que le ofrecía una vida diferente. Y para poder estar con él libremente, necesitaba sacarme del camino. Pero no de cualquier forma. Necesitaba hacerlo de manera que ella saliera beneficiada económicamente. Por eso el testamento. Por eso las transferencias. Por eso el distanciamiento con nuestros hijos. Estaba preparando el terreno para cuando me dijera que quería el divorcio. Ya habría movido todo el dinero, ya habría asegurado la casa, ya habría alienado a nuestra familia. Y yo quedaría solo, sin nada, sin nadie. Leí más correos. Encontré uno de hace 8 meses donde ella le contaba a Lázaro sobre mí. Me llamaba el obstáculo. Decía que yo era demasiado ingenuo para sospechar nada y que en unos meses todo estaría resuelto. Otro correo, de hace 5 meses, hoy firmé los papeles que me recomendaste. Todo está blindado. Si algo sale mal, al menos no perderé nada de lo que me corresponde. Lo que le correspondía. Como si todo lo que construimos juntos fuera solo suyo. Como si mis 43 años de trabajo, de sacrificio, de levantar esta familia, no valieran nada. Guardé todo. Screenshots de cada correo. Descargué las conversaciones completas. Las fotos. Todo. Lo guardé en mi carpeta junto con los extractos bancarios y las fotos del testamento. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para su llamada. Me levanté. Caminé hacia el baño. Me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo. El hombre que me devolvió la mirada era diferente al de esta mañana. Sus ojos tenían algo nuevo.
No era odio. No era venganza. Era algo más profundo. Era conocimiento. Era poder. Volví al estudio. Me senté frente a mi laptop. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Necesitaba organizar mis pensamientos, trazar un plan. No iba a actuar impulsivamente. No iba a darle la satisfacción de verme desmoronado o violento. Iba a hacer esto bien. Primero, necesitaba más información. Los correos eran evidencia fuerte, pero necesitaba saber más sobre Lázaro Mendoza. Sobre sus movimientos. Sobre si Tatiana estaba con él ahora mismo, en ese supuesto viaje de trabajo. Segundo, necesitaba proteger lo poco que me quedaba. Mañana iría al banco y abriría una cuenta personal. Transferiría mi pensión ahí. Ella ya no tendría acceso a mi dinero. Tercero, necesitaba asesoría legal. Alguien de confianza que pudiera ayudarme a entender mis derechos, a recuperar lo que era mío por ley. Y cuarto, lo más importante, necesitaba mantener la compostura. Cuando Tatiana llamara en unos minutos, yo debía actuar normal. Ella no podía saber que yo sabía. No todavía. Porque si se asustaba, si sospechaba algo, podía acelerar sus planes o esconder evidencia. Y yo necesitaba que se sintiera segura, confiada, convencida de que yo seguía siendo el esposo ciego que siempre fui. El teléfono vibró sobre el escritorio. Una notificación. Era ella. Te llamo en 5 minutos. Ponte guapo mandando un beso. Ese emoji. Ese maldito emoji que usaba para fingir cariño mientras planeaba destruirme. Respiré hondo. Cerré la laptop. Guardé el sobre en el cajón. Me paré frente al espejo del estudio. Practiqué una sonrisa. Me veía forzado. Lo intenté de nuevo. Mejor. Otra vez. Ahí estaba. La sonrisa del esposo confiado, del hombre que no sospecha nada, del idiota perfecto. Tomé el teléfono y esperé. Los 5 minutos se sintieron eternos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Fría. Calculadora. 43 años de matrimonio. 43 años de creer en alguien con todo mi ser. Y todo se había reducido a esto, un hombre sentado en su estudio, esperando una videollamada de su esposa, sabiendo que cada palabra que saliera de su boca sería una mentira. Pero dos podían jugar ese juego. Y yo acababa de aprender las reglas. El teléfono comenzó a vibrar. Su nombre iluminó la pantalla. Tatiana. Ese corazón que ella misma había puesto en su contacto hacía años, cuando todavía fingía amarme. Respiré hondo una última vez. Toqué el botón verde. Y respondí con la mejor actuación de mi vida. Su rostro apareció en la pantalla. Tatiana sonreía con esa expresión que había perfeccionado con los años, cálida en apariencia, vacía en el fondo. Estaba en lo que parecía una habitación de hotel. Elegante. Cortinas beige, una lámpara de diseño al fondo. Todo muy refinado. Hola, amor. ¿Cómo estás? Su voz sonaba alegre, casi cantarina. Como si nada en el mundo estuviera mal. Forcé mi mejor sonrisa. Bien, bien. Aquí tranquilo. ¿Y tú? ¿Cómo va todo por allá? Agotador, suspiró con dramatismo. Estas conferencias son eternas. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. ¿Comiste algo? Calenté lo que dejaste en el refrigerador. Estuvo bueno. Seguimos así por varios minutos. Conversación superficial. Ella me contaba sobre ponencias aburridas y almuerzos con colegas. Yo asentía, hacía las preguntas correctas, actuaba como el esposo interesado de siempre. Pero mientras hablaba, mis ojos estudiaban cada detalle de su rostro, de su entorno, buscando señales de la mentira. Detrás de ella, en una mesa, alcancé a ver una botella de vino. 2 copas. Una estaba siendo usada claramente. La otra tenía un poco de líquido. Mi estómago se apretó, pero mantuve la sonrisa. ¿Estás sola ahí?, pregunté con tono casual. Sí, claro. ¿Por qué? Su respuesta fue demasiado rápida. Demasiado defensiva. No, por nada. Solo preguntaba. Ella cambió de tema inmediatamente. Siguió hablando de cosas sin importancia. Yo dejé que mi mente se fuera a otro lugar mientras ella parloteaba. Necesitaba un plan más sólido. Necesitaba ayuda. La llamada duró 15 minutos. Nos despedimos con los te quiero de rutina que ya no significaban nada. Cuando la pantalla se apagó, me quedé mirando mi reflejo en el vidrio negro del teléfono. Había logrado engañarla.
Pero no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que conociera la ley, alguien que me ayudara a navegar este desastre sin cometer errores. Y entonces recordé, Jaime Contreras había sido mi amigo desde la universidad. Estudiamos juntos, yo ingeniería y él derecho. Nos distanciamos un poco con los años, como suele pasar, pero siempre mantuvimos contacto. Él se había especializado en derecho familiar, tenía su propio despacho. Y lo más importante, era un hombre de palabra, discreto, leal. Busqué su número en mi agenda. Eran casi las 9 de la noche, pero lo llamé de todas formas. Respondió al tercer tono. ¿Osvaldo? Hermano, qué sorpresa. ¿Todo bien? La preocupación en su voz me partió algo adentro. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con genuina preocupación que casi me quiebro ahí mismo. Jaime, necesito verte. Es urgente. Mañana puedes. Hubo una pausa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Mañana te cuento todo. Por favor. Claro, hermano. Ven a mi oficina. A las 10 está bien. Perfecto. Gracias, Jaime. Colgué antes de que mi voz me traicionara. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio repasando todo lo que había encontrado, organizando evidencia, preparando lo que le diría a Jaime. Cada hora que pasaba, mi mente se aclaraba más. La niebla de la traición se estaba transformando en algo más útil, estrategia. A las 7 de la mañana me duché, me vestí y salí de la casa. El tráfico estaba pesado, pero llegué a la oficina de Jaime con tiempo de sobra. Su despacho estaba en un edificio moderno del centro. Subí al piso 12 y toqué la puerta de cristal con su nombre grabado, Contreras y Asociados. Una secretaria me recibió con amabilidad y me hizo pasar a una sala de espera. A los 5 minutos, Jaime salió a recibirme. 65 años, cabello completamente blanco, pero los mismos ojos inteligentes de siempre. Nos dimos un abrazo fuerte. Me condujo a su oficina privada y cerró la puerta. Siéntate, Osvaldo. Te ves terrible. ¿Qué está pasando? No pude contenerlo más. Le conté todo. Desde el momento en que encontré el testamento hasta los correos con Lázaro Mendoza, las transferencias bancarias, las mentiras, el distanciamiento. Hablé durante casi media hora sin parar. Jaime escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión cada vez más seria. Cuando terminé, saqué mi teléfono y le mostré todas las capturas de pantalla que había guardado. Los extractos bancarios, los correos, las fotos del testamento. Todo. Jaime revisó cada documento con cuidado. Su mandíbula se tensaba cada vez más. Finalmente dejó el teléfono sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Osvaldo, esto es grave. Muy grave. Pero tienes que saber algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Conozco a Lázaro Mendoza. Coincidimos en algunos casos hace años. Es un buen abogado, muy bueno. Especializado en blindaje patrimonial. Si él está detrás de este testamento, significa que lo estructuró para que fuera casi impenetrable. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Entonces no puedo hacer nada. No dije eso. Jaime se inclinó hacia adelante. Dije que es bueno. Pero yo soy mejor. Y además, tienes algo que ellos no esperaban, evidencia. Los correos entre ellos son oro puro, Osvaldo. Demuestran colusión, planificación deliberada para despojarte de tus bienes. Eso cambia todo el panorama legal. ¿Qué puedo hacer? Jaime respiró hondo. Primero, necesito que me autorices formalmente como tu abogado. Vamos a hacer esto bien, con todo legal. Segundo, necesitamos actuar rápido pero con inteligencia. Si Tatiana sospecha que sabes algo, puede mover más dinero o destruir evidencia. Ya lo pensé. Anoche actué normal en su llamada. Ella no sospecha nada. Perfecto. Manténlo así. Ahora, hay algo más que necesitas saber. Su tono me puso nervioso. ¿Qué cosa? Jaime abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. La abrió frente a mí. Hace 3 semanas, un colega me consultó sobre un caso. Un cliente suyo estaba siendo investigado por fraude conyugal. El nombre del abogado de la otra parte era Lázaro Mendoza. Por curiosidad profesional, investigué un poco. Mendoza tiene un patrón. Un patrón. Ha representado a 5 mujeres en divorcios complejos en los últimos 3 años. En todos los casos,
las mujeres terminaron con más del 70% de los bienes matrimoniales. Y en 3 de esos casos, Mendoza terminó en relaciones sentimentales con sus clientas después de los divorcios. La sangre se me heló. Es su modus operandi. Exacto. Seduce a mujeres casadas con patrimonio, las asesora legalmente para blindar todo a su favor, consuma el divorcio, y luego inicia una relación con ellas. Es brillante, desde un punto de vista despiadado. Y completamente legal, técnicamente. Hijo de puta. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sí, concordó Jaime. Pero aquí está lo interesante. En 2 de esos casos, los esposos lograron recuperar parte de sus bienes cuando demostraron que hubo planificación previa y ocultamiento de activos. Uno de esos casos lo llevé yo. ¿Y ganaste? Parcialmente. El esposo recuperó el 40% de lo que pensó que había perdido. No es ideal, pero es mejor que nada. Me quedé en silencio procesando todo. Jaime continuó. Osvaldo, te voy a ser honesto. Esto va a ser una batalla. Va a ser doloroso. Y va a costarte dinero que probablemente no tienes en abundancia ahora mismo. No me importa el dinero, dije con firmeza. Quiero justicia. Quiero que ella sepa que no soy el idiota que creyó que era. Jaime asintió lentamente. Entonces vamos a darle pelea. Pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Entendido. Bien. Primero, hoy mismo vas a tu banco y abres una cuenta individual. Transfieres tu pensión ahí. Dejas en la cuenta conjunta solo lo mínimo para que no note el cambio. Saqué una libreta y empecé a anotar. Segundo, necesito que hagas una lista completa de todos los bienes que adquirieron durante el matrimonio. La casa, los autos, cualquier propiedad, inversiones, todo. Con fechas de compra si es posible. Lo puedo hacer. Tercero, no borres nada de su laptop. De hecho, no vuelvas a entrar a su correo. Si ella revisa los accesos y ve actividad mientras está de viaje, va a sospechar. Ya tenemos las capturas, es suficiente. Tenía sentido. Asentí. Y cuarto, lo más importante, sigues actuando normal. Cuando ella regrese, recibes como siempre. Sonríes. Conversas. No dejas traslucir absolutamente nada. Mientras tanto, yo voy a preparar la estrategia legal. Vamos a necesitar unas 2 semanas para tener todo listo. 2 semanas fingiendo que todo está bien. 2 semanas, confirmó Jaime. Sé que es difícil, pero es necesario. La sorpresa es nuestra mejor arma. Nos quedamos hablando 1 hora más. Jaime me explicó los detalles legales, las opciones que teníamos, los posibles escenarios. Firmé los documentos que me autorizaban como su cliente. Cuando salí de su oficina, el sol estaba alto y yo tenía algo que no había tenido en 2 días, esperanza. No iba a ser fácil, pero ya no estaba solo. Y Tatiana estaba a punto de descubrir que el hombre al que había subestimado durante 43 años todavía tenía pelea. Los siguientes días fueron una extraña mezcla de normalidad forzada y preparación silenciosa. Por fuera, yo seguía siendo Osvaldo Meneses, el esposo confiado que esperaba pacientemente el regreso de su mujer. Por dentro, era un hombre completamente diferente, recopilando cada pieza de evidencia como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez si dependía. Tatiana regresó el viernes por la tarde. La escuché entrar, arrastrando su maleta por el pasillo. Me encontró en la sala, leyendo el periódico como siempre. Me levanté, la recibí con un beso en la mejilla. Ella me devolvió el gesto con esa calidez artificial que ahora reconocía tan claramente. ¿Cómo estuvo todo?, le pregunté mientras ella dejaba su maleta junto al sofá. Agotador. Necesito una ducha y dormir 12 horas seguidas. Se quitó los zapatos con un suspiro dramático. ¿Tú cómo estuviste? ¿Te aburriste mucho? Para nada. Estuve tranquilo. Vi algunas películas, arreglé unas cosas en el garaje. Mentira tras mentira, intercambiadas con naturalidad. 2 actores en el mismo escenario, cada uno creyendo que el otro no sabía que estaba actuando. Esa noche cenamos juntos. Ella habló sobre su viaje, sobre las conferencias aburridas, sobre un restaurante excelente que había probado. Yo asentía, hacía preguntas, sonreía en los momentos apropiados. Pero mientras cortaba mi carne y bebía mi vino, mi mente estaba en otro lugar, repasando la lista que Jaime me había dado. Durante el fin de semana,
mientras Tatiana dormía o veía televisión, yo trabajaba en secreto. Bajé al sótano y revisé las cajas con documentos viejos. Encontré escrituras, títulos de propiedad, recibos de compras grandes. La casa la habíamos comprado juntos en 1992. Yo puse el 60% del enganche con mis ahorros de soltero. Eso estaba documentado. El auto que ella usaba, un sedán que compramos hace 4 años, estaba a nombre de ambos. Pero yo había pagado el 70%. Guardé los comprobantes de transferencia. Había más. Una pequeña propiedad en las afueras que compramos como inversión hace 15 años. Un terreno que pensábamos dejarle a nuestros hijos. Según el testamento que encontré, ese terreno ahora estaba en el fideicomiso de Tatiana, como si yo nunca hubiera existido. Fotografié cada documento. Los guardé en carpetas digitales con fechas y descripciones. Creé respaldos en la nube, en 2 cuentas diferentes que Tatiana no conocía. No iba a correr el riesgo de perder esta evidencia. El lunes por la mañana, mientras ella estaba en el gimnasio, llamé a Jaime. ¿Cómo vas?, me preguntó. Tengo todo lo que pediste. Propiedades, fechas de compra, comprobantes de pago. Todo documentado. Perfecto. ¿Abriste la cuenta nueva? Sí. Ya transferí mi pensión ahí. Dejé $2,000 en la cuenta conjunta para gastos normales. Ella no ha dicho nada. Bien. Ahora necesito que hagas algo más. Revisa sus movimientos recientes en la cuenta conjunta. Ha habido transferencias nuevas. Abrí mi laptop y entré al banco. Revisé los últimos 5 días. Sí. El jueves, mientras estaba de viaje, transfirió $3,500 a esa cuenta que no reconozco. La misma de siempre. Escuché a Jaime escribiendo del otro lado. Interesante. Está acelerando. Probablemente porque cree que todo va según su plan. Eso es malo. Al contrario, cada transferencia es más evidencia. Sigue documentando todo, pero no hagas nada que pueda alertarla. ¿Cómo está el ambiente en casa? Normal. Frío, pero normal. Ella actúa como siempre. ¿Y tú aguantas? Me quedé callado un momento. Es más fácil de lo que pensé. Ahora que sé la verdad, es como si la viera por primera vez. Ya no me duele. Solo me da curiosidad. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Ten cuidado con eso, Osvaldo. No dejes que la rabia te haga cometer errores. No es rabia, dije lentamente. Es claridad. El martes, mientras revisaba el correo físico que había llegado durante la semana, encontré algo interesante. Un sobre del banco. Adentro había un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que no reconocí. Estaba a mi nombre, pero yo nunca había solicitado esa tarjeta. Abrí el estado de cuenta. Más de $12,000 en compras durante los últimos 3 meses. Restaurantes caros en Houston. Hoteles. Una joyería. Una tienda de ropa de diseñador. Nada de eso lo había comprado yo. Y todos los cargos eran en ciudades donde Tatiana había viajado por trabajo. Fotografié cada página. Se lo envié a Jaime por mensaje. Respondió en 5 minutos. Esto es fraude. Abrió una tarjeta a tu nombre sin tu consentimiento. Guarda todo. Esto no sirve. Esa noche, durante la cena, observé a Tatiana con nuevos ojos. Llevaba puesto un collar que no había visto antes. Delicado, de oro, con un pequeño diamante. Hermoso. Caro. ¿Es nuevo?, pregunté señalando el collar. Ella se tocó el cuello instintivamente. ¿Esto? Ah, sí. Me lo compré en el viaje. Estaba en oferta, no pude resistirme. Mentira. Yo había visto el cargo en el estado de cuenta. $3,200. En una joyería de Houston. El mismo día que supuestamente estaba en conferencias todo el día en Dallas. Te queda precioso, dije con una sonrisa. Gracias, amor. Me devolvió la sonrisa. Vacía. Practicada. El miércoles, Jaime me citó en su oficina. Cuando llegué, tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión seria. Siéntate. Tengo noticias. Me senté, el corazón acelerándose. ¿Buenas o malas? Ambas. Primero lo malo. Investigué más a fondo el testamento. Lázaro hizo un trabajo impecable desde el punto de vista técnico. Si Tatiana muriera mañana, ese documento se sostendría en corte. El estómago se me revolvió.
¿Y lo bueno? Lo bueno es que un testamento no significa nada en un divorcio. En nuestro estado, los bienes matrimoniales se dividen equitativamente sin importar lo que diga un testamento. Y con toda la evidencia que has recopilado, podemos demostrar que hubo ocultamiento de activos y fraude. Eso inclina la balanza a tu favor. ¿Cuánto podría recuperar? Jaime se reclinó en su silla. Si hacemos todo bien, entre el 60 y 70% de los bienes matrimoniales. La casa probablemente tendrás que venderla y dividir las ganancias, pero podemos pelear por más porcentaje dado que tú pusiste la mayoría del enganche inicial. ¿Y el dinero que ella movió? Ahí está lo interesante. Hice algunos contactos. Resulta que la cuenta a la que está transfiriendo el dinero es una cuenta conjunta. Con Lázaro. Jaime asintió. Abrieron esa cuenta hace 7 meses. Los dos son titulares. Eso demuestra planificación premeditada. Podemos argumentar que ella comenzó a desviar bienes matrimoniales mucho antes de cualquier proceso de divorcio formal, lo cual es ilegal. Me quedé procesando la información. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo listo? 1 semana más. Necesito preparar todos los documentos, la demanda, las órdenes de protección patrimonial. Quiero que cuando demos el golpe, sea definitivo, sin margen para que ella pueda reaccionar. ¿Órdenes de protección patrimonial? Para congelar las cuentas y evitar que siga moviendo dinero. En cuanto presentemos la demanda de divorcio, el juez puede emitir órdenes temporales. Pero necesito tener todo perfectamente documentado. Asentí. ¿Qué necesitas de mí? Que sigas haciendo exactamente lo que has estado haciendo. Actúa normal. Y hay una cosa más. Jaime sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Parecía una memoria USB. Esto es una grabadora de voz. Muy pequeña, muy discreta. Quiero que la lleves contigo cuando estés con Tatiana. ¿Para qué? Por si dice algo incriminatorio. Si menciona a Lázaro, si habla sobre dinero, sobre planes futuros, cualquier cosa que podamos usar. En nuestro estado, solo necesitas el consentimiento de una parte para grabar una conversación. Tú eres esa parte. Tomé el dispositivo. Pesaba casi nada. Es legal. Completamente. Y puede ser la diferencia entre un buen acuerdo y uno excelente. Esa noche guardé la grabadora en el bolsillo de mi camisa. Durante la cena, la activé discretamente. Tatiana y yo hablamos de trivialidades, el clima, una noticia que vio en televisión, los planes para el fin de semana. Pero entonces, mientras lavábamos los platos juntos, su teléfono sonó. Lo tenía sobre la barra de la cocina. La pantalla se iluminó con un mensaje. Alcancé a ver el nombre antes de que ella lo tomara rápidamente. LM. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la cara neutral, los ojos en el plato que estaba secando. Tatiana leyó el mensaje, escribió una respuesta rápida, y guardó el teléfono en su bolsillo. Trabajo, dijo sin que yo preguntara. Siempre trabajo. Deberías descansar más, dije con tono preocupado. Te ves cansada últimamente. Lo sé, pero ya pronto va a calmarse todo. Solo necesito aguantar un poco más. Hubo algo en su tono. Una anticipación. Como si estuviera contando los días para algo. ¿Pasa algo en la oficina?, pregunté casualmente. No, nada malo. Solo, cambios. Cosas que se están acomodando. Me miró con una sonrisa extraña. Pronto todo va a ser diferente, Osvaldo. Ya lo verás. No tenía idea de cuán literalmente cierto era eso. Solo que el cambio que ella esperaba no iba a ser el que había planeado. Esa noche, antes de dormir, escuché la grabación. Sus palabras resonaban diferentes cuando las oías por segunda vez, sabiendo el contexto completo. Pronto todo va a ser diferente. Era casi una confesión. Le envié el audio a Jaime junto con un mensaje. ¿Esto sirve? Respondió a los 5 minutos. Sirve. Sigue grabando. Y así seguí. Los siguientes días grabé cada conversación significativa, cada comentario ambiguo, cada momento en que ella mencionaba el futuro con esa sonrisa anticipatoria. La trampa se estaba cerrando, y ella no tenía idea. El viernes por la noche, Jaime me llamó. Su voz sonaba diferente, más tensa, más urgente. Osvaldo, necesito que vengas a mi oficina mañana. Temprano. A las 8. ¿Qué pasó? Prefiero decírtelo en persona. Pero es importante.
Muy importante. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración profunda de Tatiana a mi lado. Ella dormía tranquila, sin culpa, sin remordimientos. Yo, en cambio, sentía como si estuviera al borde de un precipicio. A las 7 de la mañana ya estaba vestido. Le dije a Tatiana que tenía que salir temprano, una vuelta que hacer. Ella apenas murmuró algo desde la cama, todavía medio dormida. Llegué a la oficina de Jaime 5 minutos antes de las 8. Él ya estaba ahí, con 2 tazas de café sobre su escritorio y una carpeta gruesa frente a él. Siéntate, me dijo sin preámbulos. Su tono me puso nervioso. ¿Qué descubriste? Jaime abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Ayer contraté a un investigador privado. Alguien discreto, profesional. Le pedí que siguiera a Tatiana durante unos días. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Osvaldo, tengo que mostrarte algo. Va a doler. Pero necesitas verlo. Empujó una serie de fotografías hacia mí. Las tomé con manos temblorosas. La primera foto, Tatiana saliendo de tu casa, subiendo a su auto. Normal. La segunda, Tatiana entrando a un edificio residencial en el centro. Edificio moderno, lujoso. La tercera, Tatiana en el lobby de ese edificio, abrazando a un hombre. Alto, traje caro, cabello oscuro con algunas canas. Lázaro Mendoza, sin duda. Las siguientes fotos eran peores. Ellos besándose en el estacionamiento. Entrando juntos al elevador. Las últimas fotos tenían sello de tiempo. Fueron tomadas el miércoles pasado, a las 3 de la tarde. El mismo día que Tatiana me dijo que tenía una reunión importante en su oficina que duraría toda la tarde. Hay más, dijo Jaime en voz baja. Sacó otro grupo de fotos. El investigador esperó. Ella salió del edificio 4 horas después. La foto mostraba a Tatiana saliendo del edificio, arreglándose el cabello, con esa expresión que conocía bien. La expresión de satisfacción. Dejé las fotos sobre el escritorio. Mis manos ya no temblaban. Sentí una calma extraña, casi irreal. ¿Cuántas veces ha ido? En los 3 días que la seguimos, fue 2 veces. Martes y miércoles. Siempre a la misma hora, siempre al mismo lugar. Él vive ahí. Es su departamento. Lo compró hace 2 años. Piso 18, vista a la ciudad. Valuado en $800,000. $800,000. Mientras yo vivía en mi casa de clase media, preocupándome por la pensión y los gastos, ella estaba visitando un departamento de lujo con su amante abogado. Necesito que veas algo más, continuó Jaime. Abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. El investigador logró grabar audio. Estaban en un restaurante el jueves. Mesa apartada, pero el micrófono direccional captó la conversación. Presionó play. La voz de Tatiana, clara como el agua. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Ya estoy cansada de fingir. La voz de Lázaro, grave y controlada. Paciencia, mi amor. Otro mes, máximo 2. Necesitamos que todo esté perfectamente en su lugar. Si nos apuramos, puede complicarse legalmente. Tatiana suspirando, lo sé, pero es agotador. Llegar a casa, verlo ahí, tener que actuar como si todo estuviera bien. Lázaro, piensa en el resultado final. La casa, el dinero, todo resuelto limpiamente. Y luego tú y yo, libres. Vale la pena esperar un poco más. Tatiana, con una risa amarga, a veces me pregunto si sospecha algo. Últimamente me mira diferente. Lázaro, ¿diferente cómo? Tatiana, no sé, como si estuviera estudiándome. Pero no, es imposible. Osvaldo es demasiado confiado. Demasiado simple. Nunca sospecha nada. Esa palabra, simple, como si 43 años de matrimonio me hubieran reducido a eso. Un hombre simple. Un obstáculo simple en su camino hacia una vida mejor. Jaime detuvo la grabación. Hay más, pero creo que con esto es suficiente. Me quedé en silencio. No sentía dolor. No sentía rabia. Solo sentía una determinación fría y clara. Había llegado el momento. ¿Cuándo podemos proceder?, pregunté. Jaime cerró la laptop. Tengo todo listo. Los documentos de divorcio, las órdenes de protección patrimonial, toda la evidencia organizada y certificada. Podemos presentar el lunes a primera hora.
¿Y qué pasa después? El lunes presentamos ante el juez. Para el martes, ella será notificada oficialmente. Las cuentas quedarán congeladas. No podrá mover dinero, no podrá vender propiedades, nada. Y entonces comienza el proceso. Quiero confrontarla primero. Jaime me miró con preocupación. Osvaldo, no es buena idea. Legalmente es mejor que... No me importa lo que sea mejor legalmente, interrumpí con firmeza. 43 años, Jaime. 43 años de mi vida. No voy a esconderme detrás de papeles y abogados. Quiero que me vea a los ojos. Quiero que sepa que no soy el hombre simple que ella creía. Jaime estudió mi rostro por un largo momento. Finalmente asintió. Entiendo. ¿Cuándo? Mañana. Domingo. Voy a preparar todo. Una comida, como solíamos hacer cuando las cosas eran diferentes. Y ahí le voy a mostrar cada evidencia, cada foto, cada documento, todo. ¿Quieres que esté presente? Lo pensé. No. Esto es entre ella y yo. Pero necesito que estés disponible por teléfono. Por si acaso. Estaré disponible. Y el lunes a primera hora, sin importar cómo resulte la conversación, presentamos los documentos. De acuerdo. De acuerdo. Salimos de la oficina con un plan claro. Jaime me dio una copia de todos los documentos, toda la evidencia organizada en una carpeta. Para que se los muestres mañana, dijo. Conduje de regreso a casa con esa carpeta en el asiento del copiloto. El peso de lo que estaba por hacer se sentía real, tangible. No había vuelta atrás. Cuando llegué, Tatiana estaba en la cocina preparando el desayuno. Me saludó con un beso casual en la mejilla. ¿Dónde andabas? Por ahí, resolviendo unas cosas. Todo bien. Todo perfecto. Le sonreí. Oye, ¿qué te parece si mañana hacemos una comida especial? Hace mucho que no cocinamos juntos algo rico. Ella pareció sorprendida, pero complacida. ¿En serio? Sí, me encantaría. Algo en especial que quieras. Lo que tú quieras. Solo quiero pasar tiempo contigo, como antes. Su sonrisa se amplió, genuina por primera vez en meses. O tal vez no era genuina. Ya no podía distinguir. Me parece perfecto, amor. Hagámoslo. Perfecto. Esa noche, mientras ella veía televisión en la sala, yo estaba en el estudio organizando todo para el día siguiente. La carpeta con las evidencias, las fotos, las grabaciones, todo lo que necesitaba para el momento final. No iba a gritar, no iba a romper nada, no iba a perder el control, iba a hacer esto con dignidad. Mañana, Tatiana iba a descubrir que el hombre al que llamó simple durante 43 años había resultado ser mucho más inteligente de lo que ella jamás imaginó. El domingo amaneció con un cielo gris, como si el clima supiera lo que estaba por venir. Me levanté temprano, preparé café, y comencé a cocinar. Tatiana bajó una hora después, sorprendida de verme tan activo en la cocina. «Wow, te levantaste inspirado», dijo con una sonrisa. «¿Qué estás haciendo?» «Tu favorito. Pollo al horno con papas y vegetales. Como te gustaba que lo hiciera antes». Su expresión se suavizó. Por un momento, casi parecía la mujer de la que me enamoré hace tantos años. «Osvaldo, qué lindo. Gracias». Cocinamos juntos durante la mañana. Ella cortaba verduras, yo preparaba el pollo. Había música de fondo, conversación ligera. Cualquiera que nos viera hubiera pensado que éramos una pareja feliz disfrutando de un domingo tranquilo. Pero yo tenía la carpeta escondida en el estudio. Y el peso de lo que estaba por hacer me quemaba por dentro. A la 1 de la tarde, la comida estaba lista. Puse la mesa con cuidado. Platos buenos, los que usábamos en ocasiones especiales. Serví vino. Encendí una vela. Todo perfecto. Nos sentamos. Comimos. La comida estaba deliciosa, ella lo dijo varias veces. Conversamos sobre cosas sin importancia. Reímos incluso. Y todo el tiempo, yo la estudiaba. Sus gestos, sus expresiones, buscando algún rastro de culpa, de remordimiento. No encontré nada. Cuando terminamos el plato principal, dejé los cubiertos sobre la mesa. «Tatiana, necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella tomó un sorbo de vino, todavía relajada. «Sí, ¿qué pasa?» «Quiero que me digas la verdad sobre algo».
Y por favor, no me mientas más. Ya no tiene sentido. Su expresión cambió. La sonrisa se congeló. ¿De qué estás hablando? Me levanté, caminé al estudio, y regresé con la carpeta. La dejé sobre la mesa entre nosotros. Ella miró la carpeta como si fuera una serpiente. ¿Qué es eso? Abrí la carpeta lentamente. Saqué el testamento. Lo puse frente a ella. Encontré esto hace 2 semanas. Mientras estabas de viaje. Su rostro se puso pálido. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Al principio no lo entendía. Continué con voz calmada. ¿Por qué mi esposa haría un testamento a mis espaldas? ¿Por qué me dejaría fuera de todo lo que construimos juntos? Pero entonces empecé a investigar. Saqué los extractos bancarios. Los puse sobre la mesa, uno por uno. $45,000, Tatiana, transferidos a una cuenta que abriste con Lázaro Mendoza, tu abogado, tu amante. Ella negaba con la cabeza, pero sus ojos la delataban. Osvaldo, yo puedo explicar. No. Levanté la mano. Todavía no terminé. Déjame mostrarte todo primero. Saqué las capturas de pantalla de los correos. Los puse frente a ella. Sus propias palabras, sus planes, sus declaraciones de amor a otro hombre. Ella leyó en silencio, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. 8 meses, dije. 8 meses planeando esto. 8 meses mintiendo cada día, durmiendo a mi lado, fingiendo que todo estaba bien. Osvaldo, por favor. Saqué las fotografías. Tatiana saliendo del edificio de Lázaro. Los dos besándose. Entrando juntos. Las fotos con fecha y hora. Ella sollozó al verlas, cubriéndose la boca con las manos. Y por si eso no fuera suficiente, continué, mi voz todavía firme y controlada, tengo grabaciones. De ti hablando con él. Planeando nuestro divorcio. Contando los días para deshacerte de mí. Saqué mi teléfono. Presioné play. Su propia voz llenó el comedor. Osvaldo es demasiado confiado. Demasiado simple. Nunca sospecha nada. Ella se quebró. Comenzó a llorar abiertamente, las manos temblando. Lo siento. Dios mío, lo siento tanto. ¿Lo sientes? Repetí, inclinándome hacia adelante. ¿Sientes haberlo hecho o sientes que te descubrí? Yo no quería que fuera así. Las cosas simplemente pasaron. Las cosas no simplemente pasan, Tatiana. Tú tomaste decisiones. Decisión tras decisión. Durante meses. Cada transferencia bancaria fue una decisión. Cada mentira fue una decisión. Cada vez que te acostaste con él fue una decisión. Tú no entiendes, sollozó. Llevábamos años distanciados. Ya no me mirabas como antes. Ya no me hacías sentir viva. ¿Y tu solución fue robarme? ¿Engañarme? ¿Planear dejarme sin nada después de 43 años? Yo tenía miedo. Miedo de quedarme sin nada si te pedía el divorcio. Lázaro me aconsejó que protegiera mis intereses. Tus intereses. La rabia finalmente comenzaba a filtrarse en mi voz. Todo lo que tenemos lo construimos juntos. Cada dólar, cada propiedad, cada cosa en esta casa. Y tú decidiste que era solo tuyo. Ella lloraba sin control ahora. ¿Qué vas a hacer? Me recliné en mi silla, tomé un sorbo de vino, y la miré directamente a los ojos. Mañana a primera hora, mi abogado presenta la demanda de divorcio. Con toda esta evidencia. Fraude conyugal, ocultamiento de activos, adulterio. Las cuentas quedarán congeladas. No podrás mover un centavo más. Osvaldo, no. Por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. Terapia. Me reí sin humor. Tatiana, destruiste 43 años de matrimonio. No hay terapia que arregle eso. Pero yo te amé. En algún momento, yo realmente te amé. Tal vez. Pero ese amor murió hace mucho tiempo. Y en lugar de ser honesta conmigo, en lugar de tener el valor de decirme la verdad, elegiste el camino de la cobardía. Me usaste. Me robaste. Me traicionaste de la manera más vil posible. Me levanté de la mesa. Recogí todos los documentos y los guardé de nuevo en la carpeta. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana, cuando llegue la notificación oficial, quiero que te vayas de esta casa. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema.
Tal vez Lázaro pueda recibirte en su departamento de $800,000. Eso es lo que querías, ¿no? Una vida diferente. Una vida sin el esposo simple que te estorbaba. Caminé hacia la puerta del comedor. Me detuve y me volví una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Tatiana? No es que me hayas engañado. No es que me hayas robado. Es que me subestimaste. Pensaste que era tan tonto, tan ciego, tan insignificante que nunca me daría cuenta. Pero resulta que el hombre simple al que despreciaste fue lo suficientemente inteligente para descubrirte. Y ahora vas a pagar las consecuencias. Osvaldo, por favor, no me hagas esto. Me detuve en la puerta. Yo no te hice nada, Tatiana. Tú te lo hiciste a ti misma. Subí las escaleras sin mirar atrás. La dejé ahí, sollozando sobre la mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante 43 años. La mesa donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde construimos una vida que resultó ser una mentira. Esa noche, acostado en el cuarto de huéspedes, no sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí un vacío profundo donde antes había estado mi matrimonio. Pero también sentí algo más. Paz. La paz de saber que había hecho lo correcto. Que no me había quedado callado. Que no había dejado que me pisotearan sin luchar. Mañana comenzaría el proceso legal. Sería largo, doloroso, complicado. Pero ya no estaba solo. Y ya no estaba ciego. Tatiana había cometido muchos errores. Pero el más grande fue pensar que podía destruirme sin consecuencias. Se equivocó. El lunes amaneció y yo ya estaba despierto. No había dormido mucho. Toda la noche escuché a Tatiana moverse por la casa, llorando, hablando por teléfono en voz baja. Probablemente con Lázaro. Probablemente entrando en pánico. A las 7 de la mañana bajé. Ella estaba en la sala, sentada en el sofá con una taza de café entre las manos. Tenía los ojos rojos, hinchados. No había dormido nada. Osvaldo, comenzó cuando me vio. Por favor, recapacita. Esto va a arruinar a toda la familia. Los niños van a sufrir. Los niños son adultos, respondí sin detenerme. Y van a entender. Eventualmente. Podemos llegar a un acuerdo. Sin abogados. Sin cortes. Podemos dividir todo civilizadamente. Me detuve y la miré. ¿Civilizadamente? Tatiana, robaste $45,000 de nuestra cuenta. Abriste tarjetas de crédito a mi nombre. Hiciste un testamento excluyéndome de todo. Y ahora quieres hablar de civilización. Yo devolveré el dinero. Todo, te lo juro. Es demasiado tarde para juramentos. A las 9 en punto, Jaime me llamó. Ya está. Presentamos todo ante el juez. La orden de protección patrimonial fue aprobada. En una hora, todas las cuentas estarán congeladas. Y el notificador va en camino a tu casa. Perfecto. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Sorprendentemente tranquilo. Eso es bueno. Ahora prepárate. Cuando ella reciba la notificación, puede ponerse difícil. Si necesitas algo, llámame. Colgué. Media hora después, el timbre sonó. Un hombre con portapapeles estaba en la puerta. El notificador oficial. Tatiana Méndez de Meneses. Ella se había escondido arriba, pero bajó lentamente al escuchar su nombre. Soy yo. Tiene que firmar aquí. Es una notificación legal. Ella tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó la primera página y su rostro se descompuso. Demanda de divorcio. Orden de protección patrimonial. Congelamiento de activos. Firmó porque no tenía otra opción. El notificador se fue. Y entonces Tatiana explotó. ¿Congelaste las cuentas? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a vivir? Deberías haber pensado en eso antes. Intentó llamar a su banco. Le confirmaron que todas sus tarjetas estaban bloqueadas, todas sus cuentas inaccesibles. Después llamó a Lázaro. Lo puso en altavoz sin darse cuenta, o tal vez ya no le importaba. Lázaro, me demandó. Congeló todo. ¿Qué hago? La voz de Lázaro sonaba tensa. ¿Cómo consiguió evidencia? ¿Qué sabe exactamente? Todo. Tiene todo. Fotos, grabaciones, correos. No sé cómo, pero lo tiene todo. Hubo un silencio largo. Tatiana, no puedo representarte en esto.
Es conflicto de intereses. Vas a necesitar otro abogado. ¿Qué? ¿Me estás abandonando? No es abandono. Es protocolo legal. Busca a alguien más. Yo tengo que colgar. Y colgó. Así, sin más. El hombre que le había prometido una vida juntos, que la había ayudado a planear todo esto, la abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Tatiana se quedó mirando el teléfono en shock. Luego me miró a mí. ¿Estás contento? Esto es lo que querías. Yo no quería nada de esto. Tú lo creaste. Yo solo estoy respondiendo. Se dejó caer en el sofá, derrotada. ¿Y ahora qué? Ahora consigues un abogado. Y nos vemos en la corte. Jaime te dará tiempo razonable para preparar tu defensa. Pero las cuentas se quedan congeladas hasta que el juez decida. No tengo dinero para un abogado. Ese no es mi problema. Los siguientes días fueron extraños. Tatiana se quedó en la casa, pero nos evitábamos. Ella dormía en la habitación principal, yo en el cuarto de huéspedes. No cocinábamos juntos, no comíamos juntos, apenas nos hablábamos. Eventualmente consiguió un abogado. No era tan bueno como Lázaro, pero era todo lo que podía pagar con su tarjeta personal que todavía funcionaba. La primera audiencia fue 3 semanas después. La sala de la corte era pequeña, fría, impersonal. Tatiana estaba sentada del otro lado con su abogado. No me miró ni una vez. Jaime presentó toda la evidencia, las transferencias, los correos, las fotos, las grabaciones. Todo perfectamente documentado, certificado, irrefutable. El abogado de Tatiana intentó argumentar que ella tenía derecho a proteger sus intereses, que no había cometido ningún fraude. Pero el juez no se lo tragó. Un hombre mayor, de mirada severa, revisó cada documento con cuidado. Señora Meneses, dijo finalmente, lo que hizo usted no es proteger intereses. Es ocultamiento deliberado de activos matrimoniales con intención de fraude. Eso es ilegal. Tatiana comenzó a llorar. Su abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano. La orden de protección patrimonial se mantiene. Procederemos a la división de bienes. Y señora Meneses, le recomiendo que coopere completamente. Porque si encuentro más evidencia de ocultamiento, las consecuencias serán severas. Salimos de la corte. Jaime estaba satisfecho. Lo hiciste bien ahí dentro. Te mantuviste calmado, digno. Solo quiero que esto termine. Va a tomar tiempo. Pero vamos ganando. Tenía razón. Durante los siguientes 2 meses, el proceso avanzó lentamente. Hubo más audiencias, más documentos, más negociaciones. Tatiana eventualmente aceptó un acuerdo. Yo me quedaría con el 65% de los bienes matrimoniales, incluyendo la casa. Ella recibiría el 35% restante y debía devolverme los $45,000 que había transferido ilegalmente. No era perfecto. No recuperaba todo. Pero era justo. Y sobre todo, era final. El día que firmamos los papeles del divorcio, nos vimos por última vez en la oficina del abogado. Tatiana se veía más delgada, más vieja. Los últimos meses la habían destruido tanto como a mí. Osvaldo, me dijo cuando salíamos, sé que no significa nada ahora. Pero de verdad lo siento. Lo siento mucho. La miré por última vez. La mujer con la que compartí 43 años de mi vida. La madre de mis hijos. La persona en la que más había confiado. Y ahora, una extraña. Yo también lo siento, Tatiana. Siento que no tuviste el valor de ser honesta. Siento que elegiste este camino. Pero sobre todo, siento los años que perdí confiando en alguien que no lo merecía. Ella sollozó, pero yo ya estaba caminando hacia mi auto. No miré atrás. 2 semanas después, ella se mudó. No sé a dónde fue. Probablemente con algún familiar. Probablemente no con Lázaro, quien según me enteré después, ya tenía otra clienta nueva. La casa se sentía vacía sin ella. Pero era un vacío limpio. Honesto. Ya no había mentiras flotando en el aire. Ya no había secretos escondidos en cajones. Una tarde, mis hijos vinieron a visitarme. Armando y Luciana. Les había contado todo. Al principio no me creyeron. Pero cuando vieron la evidencia, cuando entendieron lo que su madre había hecho, me abrazaron. Lo sentimos, papá, dijo Luciana. No sabíamos nada. Lo sé, hija. No es su culpa. Cocinamos juntos esa tarde.
Reímos. Hablamos de cosas simples. Y por primera vez en meses, la casa se sintió como un hogar. 6 meses después del divorcio, mi vida había encontrado un ritmo diferente. No era la vida que había planeado cuando me casé hace tantos años, pero era mía. Auténtica. Sin mentiras. La casa ya no se sentía vacía. Armando y Luciana venían seguido con mis nietos. Los fines de semana hacíamos asados en el jardín como antes, pero esta vez sin la tensión que no sabía que existía. Los niños corrían por el patio, llenando el espacio con risas genuinas. Jaime se convirtió en un visitante frecuente. Tomábamos café en las tardes, jugábamos dominó, hablábamos de la vida. Me di cuenta de que durante años había estado tan enfocado en mi matrimonio que había descuidado las amistades. Ahora las estaba recuperando. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era Luciana. Papá, ¿puedo pasar a verte? Necesito hablar contigo. Claro, hija. Ven cuando quieras. Llegó una hora después. Se veía nerviosa. Nos sentamos en la sala con café. Mamá me llamó ayer, comenzó. Quiere verte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse. De verdad esta vez. Que ha estado en terapia, trabajando en sí misma. Que entiende el daño que te hizo. Tomé un sorbo de café, pensando. ¿Y tú qué opinas? No sé, papá. Es mi madre. La amo. Pero lo que te hizo fue imperdonable. Si decides no verla, lo entiendo completamente. ¿Dónde está ahora? Rentó un departamento pequeño. Está trabajando de nuevo. Lázaro, bueno, él no duró nada con ella. La dejó apenas terminó el divorcio. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza vaga por cómo había resultado todo. Dile que no estoy listo, dije finalmente. Tal vez algún día. Pero no ahora. Luciana asintió, aliviada. Está bien, papá. Se lo diré. Después de que se fue, me quedé pensando. ¿Algún día podría perdonar a Tatiana? No lo sabía. El perdón era algo que se ganaba con el tiempo, con acciones consistentes, no solo con palabras. Y por ahora, necesitaba enfocarme en reconstruir mi propia vida. Esa tarde caminé por el barrio. Algo que había empezado a hacer regularmente. Saludaba a los vecinos, me detenía a conversar. Me di cuenta de que durante años había estado tan encerrado en mi propia burbuja que no había notado la vida que existía a mi alrededor. Pasé frente a la casa de los Martínez. Don Alberto estaba en su jardín regando las plantas. Nos saludamos. Osvaldo, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Bien, don Alberto. Muy bien. Me enteré de lo del divorcio. Lo siento mucho, amigo. Gracias. Fue difícil, pero era necesario. Entiendo. Yo pasé por algo similar hace muchos años. Duele, pero uno sale más fuerte del otro lado. Conversamos unos minutos más. Me invitó al próximo asado familiar que tuvieran. Acepté. Estas pequeñas conexiones, estos momentos simples, me estaban ayudando a sanar más que cualquier cosa. Esa noche, sentado en mi estudio, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 43 años de matrimonio habían terminado de la peor manera posible. Había perdido dinero, tiempo, confianza, pero también había ganado algo, claridad. Entendí que había pasado demasiados años siendo pasivo, confiando ciegamente, ignorando las señales. Nunca más volvería a ser ese hombre. Había aprendido a valorarme, a defenderme, a no aceptar menos de lo que merecía. También entendí que el amor no era suficiente. Necesitaba respeto, honestidad, reciprocidad. Y si esas cosas no existían, entonces no valía la pena aferrarse. Abrí mi laptop y comencé a escribir. No sabía exactamente qué, solo necesitaba poner mis pensamientos en palabras. Escribí sobre la traición, sobre el dolor, sobre el proceso de reconstrucción. Escribí durante horas, hasta que las palabras se convirtieron en algo parecido a la sanación. Cuando terminé, guardé el documento. Tal vez algún día lo compartiría. Tal vez ayudaría a alguien más que estuviera pasando por algo similar. Porque si algo había aprendido era que no estaba solo. Muchas personas habían vivido traiciones similares, dolores similares. Y muchas habían salido adelante. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín.
El mismo jardín donde había pasado tantos momentos con mi familia, donde había construido recuerdos que ahora se veían diferentes bajo la luz de la verdad. Pero seguía siendo mi jardín, mi casa, mi vida. Tatiana había intentado quitármelo todo. Había planeado dejarme sin nada, como si mis 43 años de trabajo y dedicación no valieran nada. Pero había fallado. Y en el proceso, había perdido mucho más que yo. Yo había perdido un matrimonio. Pero ella había perdido su integridad, el respeto de sus hijos, y la oportunidad de envejecer con alguien que genuinamente la había amado. No sentía odio hacia ella. El odio requería energía que ya no quería gastar. Sentía indiferencia. Y tal vez un poco de lástima. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Jaime. ¿Dominó mañana? Sonreí y respondí, por supuesto. Estas eran las cosas que importaban ahora. Las amistades reales. La familia que elegía estar presente. Los momentos simples que construían una vida genuina. Me fui a dormir esa noche con una paz que no había sentido en años. No era la vida que había imaginado a mis 68 años. Pero era una buena vida. Una vida honesta. Y tal vez, eventualmente, encontraría el amor de nuevo. O tal vez no. Ya no me definía por estar en pareja. Me definía por mi integridad, mi fortaleza, mi capacidad de levantarme después de haber sido derribado. Había sobrevivido a la peor traición imaginable. Y no solo había sobrevivido, había prevalecido. Eso era suficiente. Mientras cerraba los ojos, pensé en todo lo que había aprendido. Que la confianza debe ganarse, no darse ciegamente. Que las señales de alerta existen por una razón. Que nunca es tarde para defender tu dignidad. Y que a veces, las peores traiciones nos llevan a las mejores versiones de nosotros mismos. 43 años habían terminado. Pero mi vida no. Todavía tenía mucho por vivir, mucho por construir, mucho por experimentar. Y esta vez, lo haría con los ojos bien abiertos.